Murcia tiene agua subterránea para garantizar el abastecimiento humano de toda la región. Con estas reservas y las desaladoras se podrían evitar los trasvases desde el Tajo al Segura. Así lo ha puesto de manifiesto el hidrogeólogo y funcionario de la Confederación del Segura, Francisco Turrión, que nos acompaña ya desde nuestra delegación en Albacete. Buenos días. Buenos días. Francisco, ¿cuántos litros de agua calcula que puede haber bajo tierra en la región de Murcia? Bueno, hay dos cosas distintas, ¿no? Una es el agua embalsada, que el Instituto Geológico y Minero de España en diferentes estudios estimó en 100.000 hectómetros, es decir, 100 veces más que la capacidad de todos los pantanos superficiales de la cuenca del Segura. Y por otro lado hay un flujo de agua subterránea, no embalsado, sino que todos los años entra y sale y se va al mar, que el Instituto Geológico y también lo calculó en 400 hectómetros que se drenan al Mediterráneo o lateralmente a otras cuencas, en un estudio con un epígrafe que decía el trasvase hidrogeológico. Estamos hablando de los datos oficiales. Dicen que la región de Murcia tiene un déficit hídrico estructural de 400 hectómetros cúbicos, incluyendo el agua que recibe del trasvase Tajo Segura. ¿Bastarían esas aguas subterráneas y las desaladoras para sustituirlo, para suplirlo al trasvase? Bueno, yo niego la mayor. En mi opinión, haciendo los números bien, la cuenca del Segura no tiene déficit de 400 hectómetros, porque realmente lo que tiene es un superávit de 200 hectómetros sin tener en cuenta el agua del trasvase. Es decir, todo depende a qué llamemos recurso natural. Recurso natural, como hace el plan del Júcar, es la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira. No es el agua que baja por el río, es la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira. Bien, ese recurso natural, cuando lo contabilizamos junto con las desaladoras, nos da un volumen que, descontado con las demandas, tiene una superávit de 200 hectómetros. Pero vamos a suponer que ni una cosa ni la otra, ni déficit de 400 ni superávit de 200. Vamos a pensar que la cuenca del Segura es autosuficiente. Lo único que nos hace falta ahora es cómo suplimos los 400 hectómetros del Tajo que no vamos a recibir. Pues muy fácil, 200 hectómetros con aguas subterráneas y otros 200 hectómetros con aguas desaladas. ¿200 hectómetros de dónde? De la batería estratégica de pozos de sequía que ya hizo el gobierno de Zapatero en Murcia, que es capaz de bombear 130 hectómetros anuales y que el gobierno anterior ha tenido parada prácticamente. De hecho, ahora mismo hay 4 pozos maravillosos en Calasparra, que es la batería del Peralejo, que dan 800 litros por segundo y están parados y sin funcionar. Bien, esa batería optimizada es capaz de dar 200 hectómetros y otros 200 los podemos obtener de agua desalada. Pero es más, esa batería estratégica de pozos de sequía que nos da esos 200 hectómetros optimizada, podemos incluso ampliarla con otra batería más, con nuevos pozos, hasta obtener un volumen de 400 hectómetros anuales de forma sostenible. Por tanto, el déficit es, como dice la ministra, un mito, es un error contable, y si la cuenca del Segura hoy no es autosuficiente es porque no se quiere. Usted lo ha denunciado en muchos vídeos que ha subido a las redes sociales. Estamos hablando de agua que no es agua salobre, que no es de mala calidad para los regadíos. No, el agua, como yo he puesto de manifiesto, en el agua del Sinquinal de Calasparra o los pozos de mar, es agua que se bebe, la he bebido yo, es agua que está analizada y es un agua de excelente calidad. Es mejor que la del Tajo. ¿Por qué? Porque el agua del Tajo, cuando viene a Murcia, lo que le pasa es que al pasar por el embalse de Camarillas y desde ahí por un tramo del río Mundo, se enriquece en sulfatos, se contamina. Por eso se hizo el túnel Talavera-Cenajo. Por tanto, es peor agua del Tajo que la del Segura. Cuando se bebe ese agua del Sinquinal de Calasparra, que el Taivilla, la Mancomunidad de los Canales del Taivilla, en los años 2000 y 2001 ya la utilizó para beber, uno se da cuenta que mejoraría mucho el agua de abastecimiento de Murcia, ganaría en calidad, porque es un agua de embotellar, es un agua de calidad de embotellar. Pero entonces, ¿no se correría el riesgo de secar esos pozos subterráneos si se procede a explotarlos? Bueno, este es otro mito que nos han introducido, pensar que las aguas subterráneas son fluviales, que las aguas subterráneas van a los ríos, que no existen los embalses subterráneos, que no hay 100.000 hectómetros embalsados en la cuenca del Segura, que no hay en España entre 2.000 y 8.000 hectómetros que se van todos los años de forma subterránea al mar. Es decir, nos han hecho creer que el agua subterránea es una balsa, un aljibe,
un depósito ahí, pequeñito, y lógicamente, si sacamos agua se seca. No es cierto. Estamos hablando de otro concepto. Estamos hablando de torrentes subterráneos, flujos subterráneos. Esto es lo que todo el mundo se ve en los esquemas del ciclo hídrico, del agua, de tanto del Servicio Geológico de los Estados Unidos o como de Alemania o cualquier otro país civilizado. No solo hay un flujo fluvial, hay un flujo subterráneo independiente que acaba en el mar. Este es el que nos interesa. Con ese es el que debemos utilizarlo antes de que se pierda el mar para dedicarlo a la agricultura, para beber y todo de forma sostenible. Mire usted, cuando se analiza la evolución de esta explotación de pozos a lo largo de los años y se ve el nivel que tenían el día antes de arrancar por primera vez y el nivel del agua que tienen al final de la última temporada de bombeo, se observa que el nivel es el mismo. Es decir, el impacto que nosotros producimos en extraer esos 134 hectómetros anuales o 200 optimizando la batería estratégica es nulo. Es decir, el agua, los niveles, la presión de confinamiento del acuífero es el mismo. ¿Cuánta agua no habrá para después de sacar durante los años de la pasada sequía, 2005-2009, en torno a casi 400 hectómetros de agua subterránea durante 4 años, los niveles se mantuvieron estables? No conocemos, o no han querido conocer, el potencial de los recursos renovables de agua subterránea de la cuenca del Segura. No interesa que se sepa. Y por eso dice usted que puede haber hasta 15 ríos Segura que van hacia el mar, ¿no? Yo no lo digo, lo dice la Universidad Politécnica de Barcelona, que estudió con isótopos de radio el agua del Mediterráneo y determinó que el flujo subterráneo de agua no fluvial, de agua subterránea que va al mar, es entre 1 y 15 veces superior a la fluvial. Pero es que a nivel planetario hay publicaciones del año 2014 en revistas muy prestigiosas como Science, donde se dice que también por estudio de isótopos, la descarga subterránea submarina, la SGD, a nivel planetario, es 5 veces superior a la fluvial. Cuando uno se tiene en cuenta esto, cuando uno ve lo que llueve en la cuenca del Segura y ve lo que se evapotranspira y hace la diferencia, se da cuenta que a la cuenca del Segura le falta por contabilizar entre 500 y 800 hectómetros. Son 500 o 800 hectómetros que no figuran en la planificación hidrológica, que se han sacado de la planificación para demandar trasvases. Cuando se hacen los números bien, se ve que la cuenca del Segura no tiene déficit, tiene este volumen de agua subterránea que se transmite de masa de agua subterránea a masa de agua subterránea hasta salir al mar. Francisco, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se están utilizando esos torrentes de agua? Al final, ¿es un problema político o de intereses económicos? Es un problema político y de intereses económicos. En mi opinión, desde que en este país se decidió, en la época de Franco, que había que hacer el trasvase Tajo Segura, a pesar de que los propios redactores del proyecto advertían que había un problema hidrogeológico en La Mancha con la cantidad de agua subterránea que había al hacer el túnel La Mancha, y que ese agua se tendría que estar yendo al mar de forma subterránea porque no la veían fluir por los ríos. Y cuando ellos se curan en salud, los redactores del anteproyecto del trasvase Tajo Segura dicen, oiga, que a nosotros nos han preguntado qué vale llevar el agua entre Peñas y Buendía a Murcia. No nos han preguntado si hay otras opciones que podrían solucionar ese problema. Como otros autores ya habían apuntado el año anterior diciendo que se podía utilizar las aguas subterráneas de la cuenca del Segura para regar las zonas de regadío del trasvase en Murcia. Desde ese momento, desde el momento en que se escondieron las aguas subterráneas, se ha tergiversado, en mi opinión, la planificación hidrológica en España en materia de agua subterránea, confundiendo dos conceptos. Escorrentía subterránea, que es el agua de los manantiales que va a los ríos, con recarga, que es el agua subterránea que no va a los ríos. Es el agua que fluye de forma subterránea hasta llegar al mar. Esto lo dice clarísimamente el Reglamento de Planificación Hidrológica, lo dice clarísimamente la Instrucción de Planificación Hidrológica, que una cosa es el agua fluvial y otra cosa es la recarga distinta. Bueno, pues lo que se ha hecho en España en la planificación, salvo en el caso del Júcar, es asimilar las aguas subterráneas
al agua fluvial de los manantiales. Se ha quitado por importante volumen de agua de recurso natural que deberíamos contabilizar. ¿Para qué? Para que luego ese volumen se incorpore en las masas de agua subterránea cuando decimos determinamos sus recursos naturales y determinamos si esa masa de agua está en buen equilibrio o en mal equilibrio cuantitativo. Es decir, faltan componentes de sumar en esos balances. Hay mucho interés en que las aguas subterráneas no se conozcan, hay mucho interés en que no se sepa que la ciudad de Murcia tiene que achicar el agua de sus garajes constantemente para que no se inunde los coches, a razón de 2 metros cúbicos por segundo, a razón de 2 litros por segundo, eso no se cuenta, porque el agua subterránea es muy barata y como el sol solucionaría los problemas de una forma fácil. Entonces se acabaría el negocio para el que hace trasvases, se acaba el negocio para el que hace desaladoras, se acaba el negocio para el que tiene el monopolio de la exportación hortofrutícola porque es el único que controla el agua, y se acaba el negocio de los que nos hacen creer que el agua es muy escasa y por tanto nos suben el recibo del agua todos los años, el agua municipal, porque dicen que es escasa y no nos quejamos. Claro, Francisco, y hace apenas 2 días el Sindicato de Regantes publicó un tuit en el que aseguraba que el 97% de los murcianos y el 57% de los alicantinos dependen directamente del agua del trasvase. Eso es cierto. Dependen del trasvase porque no le han dado otra alternativa para depender. Podrían depender de los pozos del Sinclán de Calasparra, de los pozos del Peralejo, de las aguas subterráneas de la Vega Media y Baja del Segura o de otras tantas captaciones de agua subterránea para abastecerse y para incluso desaladoras. Es verdad, es que hemos sido tan estúpidos que hemos hecho una cuenca que dependa del agua de otra que está a 300 kilómetros. ¿Usted se imagina un empresario que tenga un único proveedor de productos y ese proveedor está a 300 kilómetros? Imagínese un señor que hace lavadoras, que los tornillos se las tenga que comprar una empresa de Barcelona en exclusiva, el día que no le venda los tornillos, ¿qué hace? A mí me extraña muchas veces, y llamo la atención y hago esta reflexión, el interés que tiene tanto el SCRAT, no de pedir agua, no de buscar soluciones al agua, de que se pongan en marcha los pozos, de que se pongan a tope las desaladoras, sino en pedir trasvases. Están a veces, en mi opinión, más preocupados por el hormigón que por el agua, cuando los regantes de Murcia lo que quieren agua. Mi experiencia, cuando se hizo la batería estratégica de pozos de sequía en el 2005-2008, cuando los regantes pasaban por la acequia y veían el chorro del pozo llenar la acequia, ellos no pedían el agua del Tajo. Si es que los murcianos no son caprichosos, no tienen una adicción al Tajo, es que les han dicho que no tienen otra cosa y que si no tienen el Tajo se mueren. Pero yo estoy convencido que cuando en Murcia se den cuenta y se enseñe, y este gobierno nuevo enseñe a los ciudadanos esos vídeos que yo cuelgo del agua subterránea saliendo, los ciudadanos van a exigir que quieren su agua, como es lógico, quieren el agua que tienen ellos, no la que está a 300 kilómetros. Si ellos no son menos insolidarios o más insolidarios que los demás, simplemente es que machaconamente durante 50 años les han dicho que solamente existe el agua fluvial y que dependen del Tajo porque si no se mueren. Y personas como yo, cuando cuestionamos toda esa información, la ponemos en el informe de Greenpeace o publicamos artículos de prensa demostrando que el déficit es un error técnico, pues a nosotros nos llaman para que lo expliquemos. En cambio, las Cortes Valencianas sí que a petición del Partido Compromís o del Partido Socialista me han llamado en 2 ocasiones para que les explique cómo puede la cuenca del Segura ser autosuficiente. En cambio, la Asamblea Regional no me ha llamado ni una sola vez. Es decir, ¿cómo van a saber los ciudadanos que tienen agua suficiente? Claro, estamos hablando de que al final este es un problema enquistado. Usted ha tenido la ocasión de explicarlo, ha dicho sus argumentos, incluso en una comisión parlamentaria en esas Cortes Valencianas, y algunos portavoces políticos también han descalificado sus trabajos porque dicen que son datos infundados y carentes de rigor. Vamos a hacer un debate. Si lo que tenemos que hacer es sentarnos y vamos a ver dónde están los debates. Lo que tienen que hacer el que dice que no tiene rigor, que lo diga por escrito, que lo escriba. No diga esto son falsedades. No, escríbalo usted, dígalo. Aquí el señor Turrión se equivoca, aquí no está bien. Mire usted, si es evidente, el plan ideológico del Segura está recurrido ante el Tribunal Supremo por los errores que tiene en materia de aguas subterráneas. Es decir, ya no es que lo diga Francisco Turrión, es que en mi opinión incumple la normativa, la instrucción de planificación ideológica. Si la instrucción dice que en el inventario de recursos tiene que incluirse los almacenamientos subterráneos y no se incluyen, pues mire usted, si no es que es de saber más, es leer.
Si la recarga es la suma del agua que se infiltra, más las transferencias laterales, más el retorno de riego, más lo que el río pierde al acuífero y no se calculan, pues eso no es de opinión, es leerse lo que pone la ley. Y como esa, otras muchas cosas. Por ejemplo, le pondré un dato. Si la instrucción de planificación dice que el que tiene que decir lo que llueve en la cuenca del Segura es la Agencia Estatal de Meteorología, y lo dice el Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, pues eso no es de opinar, eso es de leer. Y tendrá que ser un juez que diga si en España la Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, dice en Toledo lo que va a llover mañana, lo que ha llovido en los últimos 100 años, y no dice lo que ha llovido de media en la cuenca del Tajo, en la cuenca del Guadiana o en la cuenca del Segura, cuando la propia instrucción de planificación dice que la información meteorológica procederá de la Agencia Estatal de Meteorología. Y si hablamos de las desaladoras, ¿qué papel deberían tener para asegurar el abastecimiento? ¿Todo depende del precio del agua al desalar? Las desaladoras no son solución suficiente. Primero porque son, ante la opinión pública, hostiles en Murcia. Son muy caras y se han vendido históricamente como algo caro, ineficiente, etc. Son muy caras desde el punto de vista de consumo energético. Un metro cúbico de agua salada producida puede estar en torno a los 60 céntimos y el agua de un pozo a 10 céntimos. Es decir, son caras. Pero ¿cómo abasteces tú la parte norte de la cuenca del Segura con aguas desaladas hechas en la costa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer obras públicas de tubos para conectar todas las desaladoras a través del azud de Ojos y todo? Yo creo que son necesarias para la autosuficiencia hídrica, son necesarias las desaladoras, pero junto con el uso sostenible de las aguas subterráneas, porque la mezcla del agua desalada y el agua de pozo abarata el precio, lo hace competitivo, lo hace atractivo para los regantes. Por eso considero que la autosuficiencia hídrica, de la que habla el secretario de Estado, debe incluir las dos cosas. Y lo que es muy importante, si la ministra ha dicho que la cuenca del Segura no tiene déficit y que el déficit es mito, debería explicarlo con datos para que los ciudadanos de Murcia lo sepan. Debería enseñar a los ciudadanos el agua que tienen, los pozos echando agua, los pozos que se beben, que se pueden beber, esos volúmenes de agua subterránea que circulan de pozos al río Segura, que van a las acequias, que ponga en marcha esa batería estratégica, que tienen declaración de impacto ambiental favorable, en la que, por cierto, trabajé yo para que eso fuera así. Y cuando a los murcianos les enseñen su agua, yo estoy convencido que van a ser los primeros en decir: vamos a ayudaros a que no dependamos de vosotros, a desconectarnos. Entonces necesitamos que en Murcia haya políticos que se coordinen con los políticos de Castilla-La Mancha, y primero habrá que ilustrar a los políticos de Murcia, habrá que explicarles dónde está el agua, para que ellos lo cuenten. Y Francisco, ¿cree que con el gobierno de Pedro Sánchez puede llegar el fin del trasvase Tajo Segura? El fin del Tajo Segura, como digo, llegará cuando los murcianos se den cuenta que no lo necesitan, que vean su agua. Es decir, eso es la pregunta del millón. Estamos en esa situación porque yo sí que veo al gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra y al secretario de Estado hablar de autosuficiencia y hablar de que el déficit, como he dicho, es un mito y que vamos a hacer desaladoras. No los oigo hablar de aguas subterráneas, por cierto. Deberían pedir informes que demuestran que los acuíferos de la cuenca del Segura no están sobreexplotados, oficiales, informes oficiales. Y por otro lado, sí que veo esa línea, pero por otro lado, cuando oigo al responsable del PSOE en Murcia, que firma un pacto con el PP y Ciudadanos, un pacto del agua, donde dice: ya lo sabemos todo sobre agua, todos los regadíos son legales, el trasvase es súper necesario y no podemos prescindir de él, o cuando veo al presidente de la Confederación diciendo que la cuenca del Segura tiene un déficit de 400, en mi opinión erróneamente, y que la provincia de Albacete tiene los acuíferos sobreexplotados, erróneamente, desde mi punto de vista, pues veo que ahí no hay todavía una coordinación entre la música y los instrumentos. Veo ahí una falta de ritmo, de sincronización. No sé la sincronización hacia dónde acabará, si hacia lo que dice la ministra o hacia lo que dice el PSOE de Murcia. Creo que hace falta hombres y mujeres con sentido de Estado, darse cuenta y confiar y saber
que en Murcia no hace falta retirar ni una sola hectárea, no hay que levantar ninguna hectárea, entre otras cosas porque no se ha hecho en los últimos 50 años y no se va a hacer ahora. Sí que habrá que poner medios y medidas eficaces para que a partir de ahora no se amplíen regadíos donde no se debe, pero que sí que a los pequeños y medianos regantes se le dé la opción de actuar, de tocar ese agua, de tener desarrollo sostenible. Y que con los regadíos existentes en la cuenca del Segura, con las aguas subterráneas y la desalación, no hace falta el trasvase. Y que eso se haga en fases sucesivas. Por ejemplo, empezando por el abastecimiento. Si tenemos agua de pozo mejor que la del Tajo, podemos meter ya en el Boletín Oficial del Estado, consensual, que en el año 2020 la cuenca del Segura se abastecerá, dejará de abastecerse con agua del Tajo. Y ese ya es un paso. Y los ciudadanos habrán visto ese agua. Lo aceptarán porque ya han visto ese agua. Pero es que imagine usted, este agua que se muestra en mis vídeos de agua saliendo de pozos, que son pozos de la Confederación, no aparecen en la página web de la Confederación. Y deben aparecer si queremos enseñar a los murcianos que pueden ser autosuficientes. Pues Francisco Turrión, hidrogeólogo, muchas gracias por habernos atendido y muy buenos días. Buenos días.